Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional con el pastor Daniel Melo. Te damos gracias, Señor, porque tu gloria está sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu presencia nos acompaña. Siempre, siempre estás con nosotros, amantísimo Rey de la Gloria. Gracias te damos, Señor Jesús, porque ¿quién como tú, papá? ¿Quién como tú, Señor, realmente quién puede darnos la libertad y el gozo de nuestra salvación? Señor, hoy cantamos con nuestro corazón estas pocas palabras, Señor, pero te pedimos que derrames de tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Que tu unción, Señor, preciosa, tu presencia maravillosa, siempre, siempre nos acompañe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Mis amados, bienvenidos a Haciendo Juntos el Devocional. Para mí, siempre es un gozo acompañarles y que juntos cumplamos el propósito de enamorarnos más y más y más de la palabra del Señor. Amén. Y así, porque la palabra del Señor nos lleva a amar más y más a nuestro Señor. Parte de nuestro lema como iglesia este año ha sido 2020, un año perfecto para amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Gracias por estar con nosotros en este momento. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Señor, sé que tú nos hablarás, sé que tú, Padre, diriges este tiempo por medio de tu Espíritu, Padre. Y sé, Señor, que tú nos das la comprensión, Señor, la sanidad. Tú nos das la bendición de tu palabra a cada uno de nosotros conforme lo necesitemos. Leemos en tu nombre santo, Señor Dios, pero queremos hacerlo para que tú, Señor, seas expresándote a nuestras vidas. Y no solamente nosotros ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Amén y amén. ¿Estamos todos en Hebreos 12? Hebreos 12, 1. Por tanto, también nosotros, está hablando de la iglesia, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Un momento. A veces leemos la palabra muy rápido, pero cada palabra, cada coma, cada punto es importante tenerla presente, mi amado hermano. Dice acá, inicia el capítulo 12 con esta expresión por tanto. Es decir, nos quiere dar a entender teniendo en cuenta lo anterior. Acabamos de leer, de estudiar, llevamos varios días estudiando Hebreos 11 y los que han seguido la enseñanza tienen fresco el mensaje. Hay un desfile de hombres de fe, de mujeres de fe, que nos dan cierto ejemplo y se escribe con cierto propósito para nosotros. Fue lo que estudiamos durante estos días. Y todo esto también lo utiliza el escritor a los hebreos para ahora llamar nuestra atención y decirnos, teniendo en cuenta lo anterior, por tanto, iglesia, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, y pienso que podemos tomarlo de dos maneras. En primer lugar, las personas que nos rodean, nuestra propia iglesia, nuestra propia comunidad, nuestra propia sociedad, nuestros propios compañeros, familia, etc. Y también esta lista de hombres que nos dan ejemplo a nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Viene la primera exhortación en esta mañana para nosotros. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia
la carrera que tenemos por delante. Durante las últimas fechas, estos últimos días, este último mes, se han presentado varias carreras ciclistas. La más famosa de ellas, el Tour de Francia, acaba de pasar, y todo esto yo lo sé porque a mi esposa le gusta el ciclismo. Entonces, los últimos años ha estado pegada a ESPN viendo las carreras. Pero he notado, y no es secreto para nadie, que parte de la estrategia, obviamente, para poder ganar esta carrera, es hacerlo de la forma más liviana posible. Que la bicicleta sea lo más fuerte, pero al mismo tiempo lo más liviana. El casco, aún el uniforme, aún el ciclista. Nosotros no vemos a los ciclistas mancancanes, sino que son hombres, son mujeres delgados, ¿cierto? Con un buen músculo, pero delgados. No buscan que su masa muscular sea mucha, porque ellos buscan correr su carrera de una manera lo más liviana posible para así generar una mayor velocidad. Es parte de la estrategia quitarse el peso, la mayor cantidad de peso en todos los utensilios para poder ganar la carrera. Hemos venido hablando de la fe y justamente ayer hablábamos de un término de lo importante que era padecer o sufrir la fe para poder ver los milagros en medio de nuestras vidas. Porque no solamente se nos ha hecho dignos de creer, sino también sufrir por esta misma fe. Pero el siguiente tema al que nos introduce ciertamente el escritor a los hebreos es el pecado. ¿Cómo estamos luchando contra el pecado? Toda persona que ama al Señor, que ha entregado su vida al Señor, entiende la lucha a la que se ha inscrito, entiende la lucha en la cual estamos participando. Porque antes de Cristo, el pecado era nuestro Señor. El pecado era quien nos gobernaba. Entonces no teníamos dominio propio y vivíamos muertos en él, pensando que estábamos muy bien. Pero cuando conocemos la verdad nos hace libres y nos damos cuenta que estamos corriendo la vida con una cantidad de peso que ciertamente nos está haciendo grandes perdedores, porque los otros van corriendo su carrera mucho más livianos que nosotros. El Señor nos dice: suelten sus cargas y lleven las mías, que son más ligeras, ¿sí? Es decir, quítense su ropaje viejo y pónganse estas ropas nuevas que tengo para ustedes. Sálganse de ese pecado y anden en el camino de la libertad. El Señor ciertamente nos ha dado una carga mucho más ligera para que podamos llegar a la meta de una manera efectiva. Y dice acá: despojémonos del lastre que nos estorba. En especial, es decir, que pueden haber otros, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que nos quiere hablar la palabra, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En la parábola del sembrador, iglesia, el Señor Jesucristo nos habla de 4 tipos de corazón al cual se enfrenta el Evangelio, y el Señor los asemeja cada corazón como un terreno, y asemeja al Evangelio como una semilla. Es decir, se habla el Evangelio, predicar el Evangelio es como lanzar la semilla. Pero esta semilla necesita de un buen terreno para crecer. A mí lo que me llama mucho la atención es que en medio de estos terrenos, en primer lugar dice que hay un terreno que está junto al camino y la semilla cae junto al camino, y ciertamente vienen las aves y se toman la semilla, y la semilla nunca entra en tierra, aunque sea para darse la oportunidad de germinar. Ni siquiera tiene esta oportunidad. El segundo terreno, si mal no recuerdo, es el terreno pedregoso. El terreno pedregoso, cae la semilla en medio de las piedras y esto hace que su raíz sea poco profunda. Por eso cuando sale el sol,
se seca rápidamente y no sucede nada con esta plantica que estaban haciendo. El tercero es la semilla que cae en medio de los espinos. Empieza a nacer la planta, empieza a crecer, pero los espinos la ahogan, también terminando con la vida de esta plantica. El cuarto terreno es el terreno que debemos proveer todos para la palabra del Señor. Es un terreno propicio, es un terreno que tiene espacio, que tiene profundidad, es un terreno en el cual la semilla que se planta allí es una semilla que muere, que germina, ¿cierto? La planta que crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿A qué quiero ir? Que el sol en esta parábola, los espinos en esta parábola, son ilustraciones para que nosotros entendamos que cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, también acompañado de esto va a estar el amor a las riquezas, las preocupaciones de esta vida y las aflicciones que nos van a llevar ciertamente a abandonar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no hizo raíz, porque la palabra de Dios no tuvo la oportunidad ciertamente de estar allí plantada en nuestro corazón y ser más fuerte. Entonces, así como los espinos ahogan ciertamente la esperanza del Señor, así son las aflicciones de este mundo, así es el pecado de este mundo. El pecado busca ahogar lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios ha hecho en mí. Busca estorbar lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para mí. El pecado busca seducir a los que han sido libres para que vuelvan a la esclavitud. La fe que leemos en el versículo 11 es una fe que nos llevó a ver cómo los hombres y mujeres lucharon por adquirir las promesas de Dios. Y esto los llevó a ser obedientes y a vivir grandes milagros en sus vidas. Pero la fe no es solamente para los milagros. La fe que hemos hablado en estos instantes, Dios nos la ha dado para vencer ante la tentación, para vencer ante el pecado y despojarnos del lastre que nos estorba. Pero el pecado que nos estorba no siempre va a ser el alcohol, no siempre va a ser la mentira, no siempre va a ser los pecados más notorios y que si no los tenemos nos creemos muy santos. Hay pecados tan profundos en nuestro corazón, hay pecados tan profundos en nuestro corazón, tan sutiles, que ciertamente están afectando nuestra carrera. Somos soberbios, somos arrogantes, no nos respetamos mutuamente, no somos considerados los unos con los otros, perdemos la hospitalidad, la solidaridad, somos hipócritas, murmuramos los unos de los otros. El Señor dice, tales cosas lo único que está haciendo es poniéndoles el palo en medio de la rueda mientras ustedes están corriendo. Así como vamos a gran velocidad en medio de una cicla muy ligera, el tiestazo cuando llega es fuerte y causa varias heridas. Me impresionaba que hace poco en Instagram Nairo Quintana mostraba sus heridas del Tour. Hombre, ese muchacho, bueno, muchacho no, ya es un señor. Nairo quedó golpeado en el hombro, en la pierna, en el costado, en el tobillo, en la pantorrilla, en todo lado quedó golpeado ese señor. Pobre señor. Y así continuó la carrera. Y tenía que aplicarse sus ungüentos, su crema, sus medicamentos para poder continuar la carrera. La carrera del cristiano se asemeja a algo así. Siempre vamos a encontrar obstáculos, pero el problema es que un ciclista, aunque puede caerse por los obstáculos de la vía, nunca un ciclista lleva un peso que le haga caer. En cambio, mucho cristiano sí, anda con ese peso que no le permite ser libre. Y el Señor dice algo, despojémonos. Es decir, que hay algo en nosotros que lo puede lograr. Si el Señor dice, despójense de eso, es porque nosotros tenemos la determinación y tenemos la capacidad de lograrlo. O si no diría, vengan que los voy a despojar de eso. Ahí sí podríamos decir, nosotros no podemos, el Señor es el que lo va a hacer por nosotros. Pero el Señor dice, despójense. La invitación está a que no permitas que las aflicciones, que las vanidades, que las preocupaciones de esta vida
sean ese lastre el cual tú lleves, cuando el Señor puede llevar tus cargas, cuando el Señor puede realmente aligerarte la carga y más bien llevemos la de Cristo, que es ligera y nos permite correr mucho, mucho mejor. ¿Cómo lo logramos? Ahora el escritor a los Hebreos tiende a explicarnos esto. ¿Cómo logramos el poder despojarnos de este pecado que nos asedia, que está allí como león rugiente mirando a quién devorar, que está atento en qué momento le damos papaya para que nos caiga encima y nos destruya? Porque la misión del pecado ciertamente es destruirnos, disfrazado de placer, disfrazado de muchas cosas, lo único que busca es destruirnos. Por eso, mi amado que me escuchas, tu lucha contra el pecado debe ser una lucha seria. Debes saber en qué posición estás y cómo debes actuar. Con el pecado no se juega, no se juguetea. Con el pecado realmente no se tiene ningún tipo de relación. Y ante cada aspecto de nuestras vidas de pecado debemos dar la batalla y despojarnos de eso. A mí vienen varias personas, han venido varias personas y me han dicho: Daniel, es que no creo que no voy a poder. Llevo años luchando con esto y no lo logro. Si lleva años luchando con eso, ya ha avanzado un buen terreno. Porque ya ha entendido que hay una lucha por qué librar y que no podemos desmayar, que tenemos que seguir trabajando porque el Espíritu Santo ciertamente nos hace libres a cada uno de nosotros. ¿Cómo logramos despojarnos de este pecado? Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús. ¿A qué se refiere el fijar la mirada en Jesús? ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué Jesús? Porque Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que Él esperaba, soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Lo primero que nos dice la palabra o nos invita la palabra es a que fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mirar a Jesús? Mi amado, porque Jesús va a ser nuestra motivación. El amor de Jesús mostrado en la cruz, su gracia redentora va a ser nuestra motivación de fidelidad. Yo lucho por ser fiel a Dios, no por un castigo. No lucho por ser fiel a Dios porque hay un infierno. Yo lucho ser fiel a Dios, hombre, porque Él fue tan leal, tan maravilloso, tan leal, que eso me motiva a mí a no fallarle. A mí no me gusta responder mal a una persona que me ha tratado bien. No sé a usted, yo siento y espero que no. Pero con los que me tratan bien, con los que están allí siempre apoyándome, con los que me aman, yo intento responder de la misma manera. Mucho más con mi Señor. Porque cuando yo pongo mi mirada en Jesús, cuando yo veo su amor incomprendido, cuando yo veo cómo soportó la cruz, cómo sobrepasó su angustia por amor a mí, eso me motiva a mí, me da fuerzas para decirle: Señor, yo quiero responderte de la misma forma. Tú eres leal, tú eres fiel, yo quiero ser leal, yo te quiero ser fiel. Ahora, hay dos razones por las cuales nos debemos fijar en Jesús. Primera, porque Él es quien inicia, es decir, pone en nosotros la fe y la perfecciona. Recordemos que la fe también, más allá de ver milagros, es para vencer el pecado. Por la fe vencemos el pecado. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree. ¿Cuál es la herramienta para vencer al mundo? Dice el apóstol Juan, la fe que tenemos en el Señor. ¿Quiénes son los vencedores? Los que creen y los que obedecen.
Si miramos a Jesús, entendemos dos cosas. Primero, que Él pone en nosotros esa fe y la perfecciona. Y segundo, podemos ampararnos y podemos ciertamente animarnos al ver con el amor que Él nos ha tratado a cada uno de nosotros. Cuando el Señor dijo, imítenme, sean como yo, sigan mi ejemplo, es porque nosotros también lo podemos hacer. Dejémonos influenciar por Jesús. Justamente de eso hablaba el día domingo en nuestro servicio dominical, el Jesús Influencer. Si usted no ha visto esta enseñanza, lo invito a que vaya a nuestro canal de YouTube para que pueda disfrutar de este tema del cual le estoy hablando en esta oportunidad. Y el Señor nos inspira. Mire, soportó la cruz, menospreció la vergüenza y ganó. Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios y el Señor nos invita a que estemos con Él. ¿Y cómo nos invita? ¿Y cuál es el ánimo para que estemos con Él? También soportemos nuestra propia cruz, menospreciemos la vergüenza que pueda ocasionar cualquier cosa por seguir a Cristo, nunca lo neguemos y llegaremos ciertamente a la meta donde el Señor, quien es nuestro mayor premio, su presencia, nos estará esperando. Así pues, versículo 3, y con esto finalizamos en esta mañana, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El cristiano tiene muchas motivaciones, muchas, algunas buenas y otras no. Pero la invitación esta mañana es a que Cristo sea nuestra motivación, a que veamos a Jesús y que ciertamente sea Él quien nos permita encontrar la fuerza y el anhelo de perseverar, de despojarnos, que no nos cansemos y que no perdamos el ánimo. Esta persona que me decía, pastor, llevo tantos años luchando con esto, dentro de mí yo pensé lo siguiente, y lo que le falta. Pero estas frases no son para decir, yo voy a tirar la toalla porque no voy a lograr nada. No, vas por buen camino. Vamos por buen camino. El Señor sigue actuando en nosotros. Recordemos que en medio de nuestra debilidad, Cristo se perfecciona. En medio de nuestra debilidad, Cristo se perfecciona. Iglesia, tenemos una labor. Y es que diariamente nos animemos a mirar a Cristo, sigamos su ejemplo y nosotros luchemos contra el pecado que nos quiere consumir, que nos asedia. Nosotros hemos sido salvos, nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen al Señor y nuestro cuerpo también. Lo que pasa es que nuestro espíritu y nuestra alma han sido vivificados. Ciertamente han sido regenerados, hemos tenido un nuevo nacimiento, pero nuestro cuerpo, este cuerpo tristemente nos lleva a pecar, es débil, la carne es débil. Por eso el Señor dice que cuando Él venga por nosotros nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado que no sufrirá corrupción y que no sufrirá estos deseos pasionales que nos llevan a pecar. Iglesia, esta mañana tenemos una nueva tarea, tenemos un nuevo ánimo, tenemos un nuevo aire en medio de nuestra carrera. Pongamos nuestros ojos en Jesús, fijémonos en Jesús, quien nos ha puesto la fe para vencer, que la perfecciona. Miremos su ejemplo y animémonos en su amor, en su fidelidad, para que nosotros le amemos y le seamos fiel en respuesta a tal trato que nos ha dado a pesar de nuestro comportamiento. Yo quiero orar con usted en esta mañana para despedirme también. Padre, yo quiero darte gracias en este momento, Señor Dios, por tu fidelidad y por tu amor. Quiero darte infinitas gracias, Señor, por tu palabra, por tu exhortación. Yo te pido, Padre, que seamos cristianos valientes, que seamos cristianos, amado Señor Dios, que se esfuerzan por despojarse de ese lastre, Señor,
de ese pecado que nos asedia, que nos impide correr la carrera con libertad. Tú nos has dado las herramientas, tú nos has dado, Señor mío, la victoria para poder ser más que vencedores en Cristo Jesús en este aspecto, Señor Dios. Bendigo a mis hermanos y te pido que estás ayudándonos en cada una de nuestras debilidades. Señor Dios, como dice tu palabra, que el débil diga, fuerte soy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, nos vemos el día domingo en nuestra celebración familiar y en Haciendo Juntos el Devocional. El martes a las 9 de la mañana continuamos con Hebreos capítulo 12. Espero que esta pequeña exhortación haya quedado en tu corazón y en tu mente y que te ayude a ser fortalecido en medio de nuestra lucha y de nuestra batalla. Un abrazo para todos y un feliz día. Los quiero mucho. Bendiciones.